Hola a todos aquellos interesados en aprender idiomas. Hoy, como siempre, tenemos frases sencillas y muy usadas entre los nativos, además de ser de un nivel básico si apenas estás empezando a familiarizarte con el aprendizaje de idiomas. Además, ten en cuenta que aprender frases, al igual que aprender vocabulario, es un hábito sumamente importante a la hora de aprender idiomas, ya que son las bases de nuestra comunicación al emplearlas en un contexto real. En este video, específicamente, hay frases en inglés que cotidianamente son muy usadas en contextos comunes. Como siempre, las frases serán explicadas desde los elementos que las conforman para así saber qué función cumple cada uno en la frase y entender por qué decimos lo que queremos decir con más naturalidad y confianza a la hora de expresarnos con extranjeros en otros idiomas. Sin más, de verdad espero que estas frases, al igual que las anteriores y las venideras, te sean útiles en el aprendizaje de idiomas, sea cual sea la razón por la cual estés aprendiéndolo. What do you do? ¿Qué haces? ¿O a qué te dedicas? What? ¿Qué significa qué? En inglés, es un pronombre interrogativo que se utiliza para hacer preguntas acerca de algo específico, en este caso, la ocupación o actividad de una persona. Do. ¿Qué significa haces, hacer? Es un verbo auxiliar que se utiliza en preguntas en inglés. En esta pregunta, se usa para formular la pregunta en sí, es decir, para preguntar sobre la ocupación de la persona. You. Significa tú, usted. Es el pronombre personal que indica a quién se dirige la pregunta. Puede referirse a tú, informal, o usted, formal, dependiendo del contexto y de la relación entre las personas involucradas. Do. Como dijimos en el anterior, significa haces, hacer. Su segundo uso en la frase es el verbo principal que se utiliza para preguntar sobre la ocupación o trabajo de la persona. En este contexto, se refiere a las actividades laborales o profesionales de la persona. How is the weather? ¿Cómo está el clima? How. ¿Qué significa cómo? En esta pregunta es un pronombre interrogativo que se utiliza para preguntar acerca de la manera en que algo se encuentra o se desarrolla, en este caso, el clima. Is. ¿Qué significa está? Es el verbo auxiliar en tercera persona del singular del presente simple en inglés, que se utiliza para indicar el estado o la condición actual del sujeto de la pregunta. The. ¿Qué significa el, la, los y las? Es un artículo definido que se utiliza para especificar que estamos hablando de un objeto o fenómeno específico, en este caso, el clima. Weather. Y significa clima. Es el sustantivo que se refiere a las condiciones atmosféricas en un lugar y momento determinado. Can I help you? ¿Puedo ayudarte? Can. ¿Qué significa puede, puedo y poder? En esta pregunta, es un modal auxiliar en inglés que se utiliza para expresar la posibilidad o capacidad de hacer algo. En este caso, se usa para preguntar si es posible ayudar a alguien. I. ¿Qué significa yo? Es el pronombre personal que indica que la persona que habla se refiere a sí misma en primera persona. Help. ¿Qué significa ayudar? Es el verbo que expresa la acción de asistir o brindar apoyo a alguien. You. ¿Qué significa tú, usted? Es el pronombre personal que se utiliza para referirse a la persona a la que se dirige la pregunta. Puede ser tú, informal, o usted, formal, dependiendo del contexto y de la relación entre las personas involucradas. I don't understand. No entiendo. I. El cual significa yo. En esta frase, también es el pronombre personal que indica que la persona que habla se refiere a sí misma en primera persona. Don't. ¿Qué significa no? Es una contracción de Do not. que se utiliza en inglés para negar una acción o estado. En este caso, indica la negación de entender o comprender. Understand. ¿Qué significa entender? Es el verbo que expresa la acción de comprender o entender algo. Can you speak slower? ¿Puedes hablar más despacio? Can. Significa puede, puedes. En esta pregunta, también es un modal auxiliar en inglés que se utiliza para expresar la posibilidad o capacidad de hacer algo. En este caso, se usa para preguntar si alguien es capaz de hacer algo específico. You. Significa tú, es el pronombre personal que se utiliza para referirse a la persona a la que se dirige la pregunta. En este caso, se refiere a tú, de manera informal. Speak. Hablar, es el verbo que expresa la acción de comunicarse verbalmente. Slower. ¿Qué significa más despacio? Es un adverbio que modifica el verbo hablar, indicando que se desea que la acción de hablar se realice a un ritmo más lento o pausado. Where is the bathroom? ¿Dónde está el baño? Where. ¿Qué significa dónde? En esta pregunta, es un pronombre interrogativo que se utiliza para preguntar acerca del lugar o la ubicación de algo. Is.
que significa está, es el verbo en tercera persona del singular del presente simple en inglés, que se utiliza para indicar la existencia o ubicación de algo en el presente. The, Que significa el, la, los, las, es un artículo definido que se utiliza para especificar que estamos hablando de un objeto o lugar específico, en este caso, el baño. bathroom. Que significa baño, es el sustantivo que se refiere al lugar donde una persona puede realizar sus necesidades fisiológicas y cuidado personal. What time is it? ¿Qué hora es? What significa que, en esta pregunta, es un pronombre interrogativo que se utiliza para preguntar acerca de algo específico, en este caso, la hora. Time. ¿Qué es la expresión de la hora? Es el sustantivo que se refiere a la medida del progreso en el día o la noche, expresada en horas y minutos. Is. Que significa es el verbo en tercera persona del singular del presente simple en inglés, que se utiliza para indicar el estado o la condición actual de la hora. It. Que significa eso, es un pronombre personal que se utiliza para hacer referencia a algo o a una situación previamente mencionada, en este caso, a la hora. Y eso es todo por hoy, gente curiosa. Espero que les haya sido de utilidad. Recuerden, la simplicidad a veces es la clave, y esas pequeñas expresiones pueden llevarnos muy lejos en nuestro viaje lingüístico. Si les gustó el video y les fue útil, pueden verlo las veces necesarias para tomarlo como refuerzo en su aprendizaje, y si les sirve no olviden chequear el canal, que estaré subiendo más contenido útil.